Muchas gracias, Ana. Buen día a todos. En primer lugar, permítanme agradecer a todos los que han colaborado con la organización de este evento y a ustedes que están todavía aquí prestos a escuchar. Bueno, como la doctora Silveira mencionó, voy a tratar nuevas tecnologías aplicadas a la conservación post cosecha de productos enteros y mínimamente procesados. Mucho de lo que voy a hablar ya se ha mencionado en las diferentes charlas de mis colegas. Eso da la pauta de que todo está relacionado con todo. Bueno, yo pertenezco al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y para los que no ubican dónde está Santiago del Estero, aquí tenemos Argentina. Mi provincia queda al norte del país. Bueno, a lo largo de estas conferencias hemos visto todos los factores que influyen en la calidad de los vegetales enteros y mínimamente procesados, cuáles son los principales factores que van a limitar la conservación y vida útil de los mismos. Y acabamos de escuchar la excelente presentación de Begoña, donde nos ilustró muy bien sobre todos los problemas que hacen, todos los problemas que ocurren durante el procesamiento de vegetales precortados, y dando las limitaciones de la vida útil de este tipo de productos, como son los que tenemos aquí. No quiero empezar a hablar porque ya se ha hablado mucho de esto, entonces simplemente el pantallazo para que vean cómo se va relacionando todo. Bien, aquí tenemos un diagrama de flujo muy general que se utiliza para el procesado de vegetales precortados. Podemos ver que al principio, hasta la parte de acondicionamiento, son similares para los productos enteros, y luego, una vez que se realiza el envasado, pasa lo mismo para los enteros. O sea que los vegetales mínimamente procesados básicamente se van a diferenciar por estas operaciones. Ahí en rojo tenemos las flechas, en donde en los últimos años se ha dedicado y puesto énfasis en el desarrollo de nuevas tecnologías justamente para tratar de conservar la calidad del producto y prolongar su vida útil. Podemos ver entonces que los principales son en el área de preenfriamiento y enfriamiento y transporte, como ya hablaron otros disertantes, en la etapa de lavado y todas las innovaciones en lo que se refiere a las distintas sustancias o soluciones con poder desinfectante e higienizante, la aplicación de diferentes tratamientos para reducir justamente todos los problemas originados por el corte y el estrés que sufre el producto durante el procesamiento de los vegetales precortados. También hay muchas innovaciones en cuanto a la presentación de los productos, cómo se preparan las mezclas, los nuevos productos, las nuevas presentaciones, las hojas baby y las diferentes variedades que constantemente se están estudiando a fin de ofrecer un producto que sea de buena calidad y sobre todo atractivo para el consumidor. Como todos sabemos, el primer parámetro de compra que va a tener una persona a la hora de elegir un producto de este tipo es la calidad visual, es decir, lo que le entra por los ojos. Entonces, cualquier estudio que uno realice aplicando diferentes tecnologías siempre tiene que cuidar el aspecto sensorial, porque es el primero que va a limitar que este consumidor lo compre y lo lleve a su casa. Bueno, también hay muchas innovaciones en los últimos años referido entonces al envasado, tipos de envasados que pueden utilizarse para este tipo de productos. Por lo tanto, los desafíos son encontrar métodos que ayuden a frenar el deterioro y aplicar técnicas de conservación que puedan prolongar la vida útil del producto, minimizando las modificaciones o características sensoriales y nutricionales, como también lo mencionó Begoña.
Haciendo un pequeño resumen, entonces, las técnicas de post cosecha para prevenir o retardar el daño y pérdida de calidad que sufren estos productos, podemos hablar de los métodos químicos de desinfección, que a lo largo de las conferencias también se han ido mencionando, como la aplicación de compuestos clorados, ácidos, ozono, amonio cuaternario, los métodos físicos de desinfección, que son las nuevas tecnologías propiamente dichas, como pueden ser tratamientos térmicos moderados, radiación UV, ultrasonido, altas presiones, pulsos eléctricos, entre algunas. Begoña mencionó otras también. El envasado en atmósferas modificadas, con el advenimiento y el estudio de muchas posibilidades en cuanto a la presentación y tipos de envases que se utilizan, y obviamente siempre todo acompañado de las bajas temperaturas, tanto en la conservación como durante el transporte. Vamos a centrarnos entonces dentro de las técnicas recientes que se están estudiando sobre los métodos físicos de desinfección. Entre ellos, hablemos en primer lugar de los tratamientos térmicos moderados. Esto se puede aplicar para los productos enteros como para los productos precortados. Nosotros tenemos alguna experiencia en nuestro grupo donde trabajamos con tratamientos térmicos, por ejemplo con tunas, con berenjenas y algunas hortalizas de hoja también. Básicamente los tratamientos térmicos van asociados con la etapa de lavado y generalmente tienen la función de ayudar a eliminar la carga superficial, la carga microbiana superficial de los productos. Sin embargo, en los productos enteros se ha comprobado que tratamientos térmicos suaves puede ayudar a prevenir la posterior incidencia de daño por frío en aquellos productos sensibles como son los que se desarrollan en climas tropicales y subtropicales. Aquí, para ilustrar, simplemente les quiero mostrar un estudio que realizamos sobre berenjenas. Las berenjenas sufren daño por frío cuando se almacenan a temperaturas inferiores a los 9 y 10 grados centígrados, y al cabo de los 3 días, por ejemplo, a 3 y a 9 grados, se observa ya un daño superficial que después se va incrementando y el aspecto externo del fruto queda así, mientras que el aspecto interno se lo puede ver ahí. Nosotros entonces probamos como métodos para tratar de reducir esta incidencia del daño por frío diferentes tratamientos térmicos. Realizamos con agua y con aire caliente. Con agua trabajamos a temperaturas que variaron entre 30 y 45 grados durante diferentes lapsos de tiempo, y con aire caliente trabajamos con temperaturas, bajas, en este caso 20 grados, pero llegamos hasta 45 grados también. Esto es después de un primer screening, porque realmente no sabemos, o sea, tomamos en cuenta la bibliografía de otros productos similares, pero no tenemos idea de cuáles pueden ser los tiempos y temperaturas adecuadas para cada producto. Entonces hay que hacer un screening, una evaluación sensorial de cómo queda el producto luego de este tratamiento, seleccionar los mejores, volver a hacer pruebas con estos hasta encontrar cuál es el óptimo para cada uno. Aquí simplemente tenemos entonces los gráficos de la evaluación sensorial, donde evaluamos el índice de daño por frío en las berenjenas, donde utilizamos una escala del 1 al 5, siendo 2,5 el índice de daño que consideramos como máximo para que el producto sea comercial. Aquí vemos que con agua caliente, al cabo de 9 días a 3 grados, básicamente, tenemos 2 tratamientos que podrían ser efectivos, pero luego de trasladar el producto a temperatura ambiente para simular las condiciones de venta, vemos que
el daño por frío igual se manifiesta. Sin embargo, cuando evaluamos los tratamientos con aire caliente a humedades elevadas, por arriba del 90%, podemos ver, por ejemplo, que este tratamiento, aún luego de la transferencia de temperatura ambiente, el índice de daño fue aceptable. También realizamos tratamientos térmicos suaves para prolongar la vida útil de choclos, o sea, granos de maíz mínimamente procesados, con el objetivo de conservar sus características organolépticas y microbiológicas, porque uno de los problemas del grano cortado es que al cabo de los 3 días, por ejemplo, empiezan a aparecer olores desagradables, llamados comúnmente off-odors. Entonces, luego de hacer un screening, nos concentramos en estos 2 tratamientos, que fueron los que mejores resultados nos dieron desde el punto de vista sensorial. A continuación tenemos cómo era el diagrama del proceso: lavado, tratamiento térmico y enfriamiento escurrido, el recubrimiento con PVC, el cual lo seleccionamos luego de una evaluación de diferentes películas, y el almacenamiento. Nos intrigaba saber qué pasaba con el tratamiento de 90 grados, si el producto seguía estando vivo o no. Entonces observamos que tenía aún una tasa respiratoria muy baja, pero está ahí media en el límite. Sin embargo, observamos entonces que los tratamientos de 60 grados centígrados 5 minutos fue muy efectivo y nos permitió aumentar el tiempo de conservación desde el punto de vista sensorial. Cuando evaluamos el desarrollo microbiano, observamos que obviamente el tratamiento de 90 grados 2 minutos, que no llega a ser un escaldado, vemos que tiene un efecto notable sobre la inhibición del crecimiento en el recuento de aerobios mesófilos totales. Estos resultados, si bien son parecidos con los cicrófilos totales, sin embargo, este tratamiento no fue tan efectivo en la reducción, en la inhibición, como sobre los mesófilos. Por lo tanto, entonces, podemos decir que se logró extender la vida útil en 3 días, manteniendo el aspecto general y el olor, sobre todo, en niveles de calidad aceptables, y este tratamiento nos permitió conservar el producto aún hasta los 10 días. También realizamos otros trabajos para que vean en otros productos, como por ejemplo en espinaca. Por ahí es medio difícil de imaginar calentar una espinaca. Sin embargo, obtuvimos muy buenos resultados. Trabajamos también con aire caliente y con agua. Fueron más efectivos los tratamientos con agua. En realidad son tratamientos cortos. Y aquí podemos ver cómo es el aspecto general inmediatamente de realizado el tratamiento y luego de 7 días de almacenamiento a 5 grados centígrados. Entonces podemos ver que de estos tratamientos, que ya son los seleccionados de un screening previo, al cabo de los 7 días tienen muy buena calidad visual. Bueno, siguiendo entonces con los métodos físicos de desinfección, vamos a hablar un poquito, como son muchos los temas, es muy acotado el tiempo y ustedes seguramente ya van a comenzar con el hambre si es que no lo tienen. Vamos a hablar entonces de la radiación y de la UVC, pero en forma todo conceptual, como para que se lleven un panorama de todo lo que se puede aplicar. Bueno, se denominan a estas tecnologías no térmicas. Una de las principales que podemos encontrar es la radiación ionizante, que se produce a través de la radiación con cobalto 60 o 137,
que emiten rayos gamma. También tenemos los aceleradores de electrones y los rayos X, pero los utilizados a nivel comercial son los primeros. El principio de conservación, en este caso vamos a ver que tiene diferentes efectos, pero el principio del método se basa en la alta capacidad ionizante en esta radiación, con la generación de iones y radicales libres de vida corta. El problema, que si bien este es el más utilizado a nivel industrial y que tenemos productos en el mercado, las instalaciones, la infraestructura y sobre todo los sistemas de seguridad que deben tener son muy costosos. Bueno, aquí tenemos cuáles son, según las dosis aplicadas que se miden en Gray o kilogray, cuál es el efecto sobre, en este caso particular, que nos compete, que son los productos vegetales. Podemos ver que con estas dosis se puede lograr inhibición de germinación, como en papas, cebollas. A esta dosis, la paralización, la reproducción de insectos. Por ejemplo, Estados Unidos, ustedes saben que las barreras que tienen con respecto de los insectos, sobre todo de países del sur como los nuestros, son importantes, entonces la irradiación puede ser una alternativa. Bueno, también tenemos dosis mayores para la disminución de la carga microbiana. Si seguimos aumentando, destrucción de microorganismos patógenos, y podemos hablar de que tiene un efecto bactericida, y a dosis de 15 a 50 kilogray ya hablamos de esterilización. Sin embargo, ya son dosis mucho más altas que van en detrimento de la calidad sensorial del producto. ¿Cuáles son las ventajas de la irradiación? Bueno, que el aumento de la temperatura es prácticamente inapreciable. Como dijimos, es un tratamiento no térmico. No hay pérdidas de nutrientes importantes, hay destrucción microbiana e inactivación enzimática, puede tener aplicaciones fitosanitarias, no deja residuos, no se modifican mayormente o significativamente los constituyentes de los alimentos. Algo muy importante es la alta penetración en los envases, y por lo tanto entonces se lo puede hacer directamente en los pallets. O sea que el producto, una vez que ya está listo para ser comercializado, pasa por la planta de irradiación y no hay que hacer nada más. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones? La mala imagen. No todos los países aceptan los productos irradiados, el costo es elevado, sobre todo por lo que he mencionado, infraestructura y seguridad. Se ha observado que hay en algunos casos enranciamiento de grasas cuando el producto tiene un elevado contenido de grasa, pero en el caso de las frutas y hortalizas es muy baja, así que prácticamente eso no es un problema para nosotros. Se pueden generar a veces malos sabores, y bueno, estas son las dosis de aplicación que se varían, y aquí tenemos las reglamentaciones de las cuales se ha extraído esto. Cambiando de radiación, vamos a la radiación UVC, que ya varios de mis colegas lo han mencionado durante estas charlas, pero básicamente podemos decir que de toda la franja de la radiación ultravioleta, la luz ultravioleta C tiene a 254 nanómetros un alto poder germicida. Entonces la radiación UV se utiliza básicamente en lo que es vegetales precortados o vegetales mínimamente procesados para reducir la carga microbiana superficial. Sin embargo, en otros productos enteros se ha aplicado radiación UV con muy buenos resultados para prevenir o retardar la aparición de los síntomas de daño por frío. En este caso, es importante recordar el concepto de hormesis aquí,
que cuando el producto vegetal es sometido a un estrés, porque todos los tratamientos al que uno lo somete al vegetal es un estrés para él. Entonces, este estrés en baja intensidad le permite, digamos, acomodar todo su sistema fisiológico para después soportar otros estreses, como sería el de la baja temperatura para los productos sensibles. Es una radiación no ionizante que tiene un efecto germicida por dañar el ADN microbiano sin alterar la estructura de las células vegetales. Generalmente, aquí tenemos una cámara de radiación del laboratorio del Dr. Escalona, pero todos son básicamente similares, donde tenemos una malla metálica o con una malla de algún plástico, y en la parte superior y en la parte inferior tenemos las lámparas que emiten la luz UV. Entonces, el efecto es apenas micrones de la superficie del producto, o sea, no tiene poder penetrante. Por lo tanto, la luz tiene que estar en contacto con todas las partes del producto. Por eso tenemos luces en la parte de arriba e inferior. Bueno, aquí tenemos los resultados rápidamente de un trabajo que realizamos nosotros con repollo. Queríamos ver el efecto justamente de la radiación sobre la inhibición del crecimiento microbiano de repollo cortado blanco, y trabajamos con diferentes dosis. Esto es para hacer el screening y ver de todas esas dosis si alguna era efectiva para posteriores estudios. Bueno, aquí vemos entonces cómo la apariencia general del producto disminuye a lo largo del tiempo del almacenamiento, y sin embargo los tratamientos con VC aquí fueron más efectivos en conservar la calidad del producto. Por lo tanto, se los puede aplicar porque no hay una incidencia en modificar los atributos sensoriales. Uno de los problemas que tiene el repollo es que al cortarlo en la zona de corte aparecen pardeamientos por todo lo que Begoña ya mencionó. Entonces aquí vimos que el pardeamiento seguía, o sea, se va a manifestar. Sin embargo, con algunas dosis el pardeamiento era significativamente inferior respecto del control, que no tenía nada. Queríamos ver entonces cómo influía esta radiación con los tratamientos seleccionados como posiblemente los mejores de los que habíamos probado. Evaluamos cómo evolucionaban los fenoles totales en este repollo, pero almacenado a 8 grados centígrados, y el poder antioxidante o capacidad antioxidante de estos productos. Entonces aquí podemos ver que inmediatamente de aplicada la radiación UV hubo una disminución en el contenido de fenoles totales. Sin embargo, luego del almacenamiento vemos que hacia el final no hay diferencias significativas entre estos tratamientos. Sin embargo, cuando evaluamos la capacidad antioxidante, vemos un comportamiento similar, pero al final del almacenamiento vemos que la actividad antioxidante fue ligeramente superior, por lo tanto mejor que el producto no tratado con luz UVC. Por lo tanto, las muestras irradiadas con luz UVC mantuvieron el nivel de compuestos fenólicos y actividad antioxidante en concentraciones superiores respecto de las muestras no tratadas. Al evaluar la incidencia de estas dosis seleccionadas para retardar o inhibir el crecimiento microbiano, evaluamos qué pasaba con el recuento de mesófilos, de ciclófilos y de hongos y levaduras. Y vemos aquí que a estas dosis no hay un efecto significativo, salvo esto, que es la dosis de 1,2 Joule por centímetro cuadrado, pero después de los 5 días prácticamente ya no hay diferencia.
Pasó lo mismo con los hongos. Sin embargo, cuando aplicamos luz UVC sobre rúcula cortada, mínimamente procesada, ahí sí vimos que el UVC tenía un efecto benéfico en retardar el desarrollo microbiano, en este caso de mesófilos. El rojo es el control, aquí tenemos el lila, que es con una dosis de 2 joules por centímetro cuadrado, el verde, que es, bueno, aquí también lo queríamos comparar qué pasaba con ozono, que es otro método para ayudar a la desinfección, y evaluamos también la combinación. Entonces aquí sí podemos ver que en el caso de los mesófilos hay un efecto en inhibir el desarrollo de la flora superficial de mesófilos cuando aplicamos entonces esta dosis de UVC. Sin embargo, cuando evaluamos los higrófilos no encontramos diferencias. Bueno, siguiendo con estos métodos físicos de desinfección o que coadyuvan a la eliminación de la carga microbiana, podemos hablar del ultrasonido. Bueno, los ultrasonidos pueden definirse como ondas acústicas inaudibles a una frecuencia superior a 20 kHz. Para la conservación de los productos alimentarios son más eficaces las ondas ultrasónicas de baja frecuencia, en este rango, y de alta intensidad. Entonces, si nos acordamos de física, una onda se caracteriza básicamente por la frecuencia y por la amplitud. Entonces, para este tipo de productos nosotros tendríamos que utilizar ondas que tengan una baja frecuencia y alta amplitud y alta intensidad. El efecto conservador está asociado a los fenómenos complejos que se producen en el seno del líquido, porque esto se hace en un medio líquido, por ejemplo el agua de lavado, de la cavitación gaseosa, que explica la generación de evolución de microburbujas en el medio líquido. Cuando se generan las ondas y atraviesan el medio líquido, ¿qué pasa? Como son ondas de baja frecuencia y alta amplitud, se va a generar en ese seno de líquido donde nosotros tenemos nuestro producto diferencias de presión, presiones positivas y presiones negativas. ¿Qué ocurre? Durante la presión negativa, las burbujas de aire que están adentro van a empezar a crecer, van a alcanzar un tamaño máximo, van a frotarse, rozarse con las otras burbujas que están en el medio. Cuando llega a un máximo, que es cuando la burbuja ha absorbido la máxima cantidad de energía que podía, va a colapsar por compresión, entonces se produce una implosión, volviendo a la burbuja entonces a su tamaño pequeño y recomienza entonces todo el ciclo. Bueno, durante esta cavitación, como el medio es acuoso, entonces se va a producir a nivel de la carga superficial microbiana que tenga el producto efectos mecánicos principalmente sobre la célula bacteriana, pero también durante la implosión se sabe que se alcanzan presiones muy altas y temperaturas también altas que también tendrían un efecto instantáneo sobre la pared de membrana celular que la dañaría. Bueno, aquí tenemos cuáles son los factores que interesan cuando uno está estudiando este tipo de tecnología. Como había dicho, esto no se usa solo, se usa generalmente combinado con otros métodos para coadyuvarlos, y es así que si vemos algunos trabajos que son bastante nuevos, podemos ver que, por ejemplo, el ultrasonido se usa con otras sustancias que se utilizan para la desinfección, dióxido de cloro, ácido salicílico, con tratamientos térmicos moderados asociados con ácido cítrico, y también se han asociado con altas presiones. Bueno, hablando de las altas presiones, entonces,
Este método se basa en someter un producto a elevados niveles de presión hidrostática que van entre 100 y 1000 megapascal durante varios minutos. Se denominan hidrostáticas porque el medio conductor a través del cual se hace la presión es agua. Puede aplicarse un alimento líquido o cualquier producto envasado sumergido en un fluido de presurización. El inconveniente es que se trabaja en discontinuo y aunque reduce la carga microbiana, no consigue la esterilidad comercial. Y el producto sí o sí se tiene que mantener en fresco. Aquí tenemos una imagen de un sistema generador de alta presión y básicamente el proceso consiste en que se carga el producto, se llena con agua la cabina donde se va a producir la alta presión, se somete el producto a alta presión y una vez que ha finalizado el tiempo que se había predicho que se iba a utilizar, el producto procesado sale. Esta tecnología permite que no se alteren prácticamente las propiedades sensoriales y nutricionales de los productos. En el caso de zumos y bebidas, es un procesado no térmico que mantiene las cualidades originales sin necesidad de conservantes. ¿Cuáles son algunos de los efectos sobre diferentes parámetros? Por ejemplo, conserva y aumenta la luminosidad del color rojo y verde de los tejidos vegetales, por ejemplo, mantiene aroma y sabor. En cuanto a los químicos, las vitaminas prácticamente están inalteradas luego del procesamiento. Tiene efectos sobre la inactivación de algunas enzimas que, como Begoña comentaba, intervienen en el variamiento enzimático y tiene acción sobre la carga microbiana. Entonces, las altas presiones van a producir específicamente o principalmente cambios morfológicos a nivel de la membrana, por lo tanto van a llevar a la inactivación de los microorganismos presentes en el producto y tienen diferentes efectos. Por ejemplo, sobre las bacterias gram negativas tiene una alta efectividad porque estos son más sensibles a las altas presiones. En el caso de levaduras, mohos y gram positivos, en cambio se necesitan tratamientos más intensos. Y en cuanto a las bacterias esporuladas, como son muy resistentes, prácticamente no tiene efecto. Bueno, aquí simplemente para ilustrar la aplicación de este método, aquí tenemos cómo varía el número de microorganismos en función de la presión sometida de estos tipos de vegetales. Llama la atención por ejemplo, que es el col de Bruselas. Podemos ver que aún a 300 megapascal la efectividad para inhibir el desarrollo microbiano es alta. En cambio los otros sí va disminuyendo, pero se necesitan mayores presiones. En el caso de los hongos y levaduras, el efecto es menor y si bien hay una reducción, no vemos esta inhibición como en el primer caso. Entonces, las ventajas es que hay una transmisión casi instantánea de la presión en todos los puntos del alimento, hay destrucción de microorganismos que se los puede combinar con temperatura y ciclos de presión, hay inactivación enzimática, hay un mantenimiento de vitaminas, aromas y sabor de los productos. Se puede aplicar a productos enteros. Hay algunos estudios en frutas mínimamente procesadas y pueden modificar la textura y o funcionalidad del alimento. En cuanto a las vitaminas, hemos visto que prácticamente no tenían efecto significativo en su reducción y es lo que se puede ver aquí. Este es para la vitamina C, siendo el control, o sea, sin presión. Vemos que hasta los 6 días, incluso hasta los 10, si ven, hay una reducción ínfima. Aquí tenemos para vitamina A y para carotenoides totales. Fíjense que incluso aquí, para los carotenoides totales,
los tratados con altas presiones, como por ejemplo de 400 megapascal, la retención es muy alta respecto del control. Bueno, para ir terminando con los métodos físicos de desinfección, vamos a mencionar los pulsos eléctricos, que también ayer algo se ha mencionado. Los pulsos eléctricos de alta intensidad de campo son generados a través de dos placas donde se establece una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial genera un campo eléctrico y este campo puede ser continuo o puede ser por pulsos. Entonces, estos pulsos eléctricos, ¿qué van a provocar? Que las células, en este caso las microbianas, van a adquirir una diferencia de potencial entre partes distantes de las membranas, lo que va a provocar que se formen como poros en el interior y por lo tanto, entonces va a haber una destrucción de la pared y membrana celular con destrucción del microorganismo. Entonces, los efectos sobre los alimentos es que hay una inactivación microbiana por una ruptura eléctrica, y los factores que van a influenciar la actividad o la efectividad, mejor dicho, de este tratamiento tienen que ver con la temperatura, el pH, la fuerza iónica y la situación en la que se encuentran y el grado de desarrollo de los microorganismos en el producto. Aquí simplemente, como esto les va a quedar después para que ustedes lo puedan ver en PDF, no he querido sacar todas estas imágenes que les puede servir después para tener un poquito más completo, pero aquí tenemos diferentes formas en que se realiza este tratamiento, es decir, diferentes cámaras de tratamiento. Básicamente tenemos un pulsador repetitivo de alto voltaje que va, estos pulsos se van a direccionar a una cámara de tratamiento por donde va a circular el producto, y una ventaja de esto es que se lo puede hacer en forma continua. Y posteriormente va a un depósito de enfriamiento o a un sistema de envasado aséptico. Bueno, la primera aparición comercial aplicado a alimentos de origen vegetal fue en Estados Unidos, en donde se aplica para la producción de jugos. En España hay un grupo importante que trabaja con esta tecnología y bueno, trabaja con pastas y también se está aplicando a frutas precortadas. Bueno, también tenemos la tecnología de los pulsos de luz, donde se puede utilizar el espectro de luz que va desde el UV hasta el infrarrojo. Tiene un efecto de esterilización en superficie, es muy bueno para desinfectar materiales de envasado, y también se está utilizando, pensándolo como un sustituto de desinfectantes químicos. Bueno, los pulsos de luz se aplican en un sistema que está aquí esquemático, donde tenemos una cámara donde se coloca el producto, la lámpara que va a generar los pulsos de luz son aplicados en donde se programa la cantidad de pulsos y la intensidad de la luz. Entonces se aplican flashes de corta duración de luz blanca alrededor de 1 a 20 pulsos por segundo. Esto se hace a temperatura ambiente y se pueden aplicar alimentos envasados si el material es suficientemente permeable como para que entre el espectro de la luz aplicada. Este sería un sistema continuo que se puede utilizar, donde la cinta va moviéndose y los pulsos van ejerciendo su acción sobre el alimento. Las ventajas: inactiva microorganismo, el calor generado es mínimo, inactiva enzimas responsables del pareamiento como la polifenoloxidasa, tiene efectos antimicrobianos contra bacterias patógenas como E. coli o Salmonella, Listeria, puede controlar enfermedades causadas por hongos y aumenta la vida útil de los productos frescos. También
Bueno, aquí les dejo cuáles son los efectos en algunos parámetros, donde podemos rescatar que tiene una acción de inactivación sobre algunas enzimas. Bueno, aquí para ilustrar cómo las diferentes intensidades de luz tienen efectos sobre estos tratamientos que se realizaron in vitro sobre esporas de Aspergillus cinnamomums. Vemos entonces que a medida que aumentamos la intensidad, el efecto en inhibir el desarrollo. Con este proceso, de aplicación de pulsos, se lo ha propuesto, por ejemplo, para la exportación de jitomate en fresco, donde en el diagrama de proceso vemos que luego de la selección se aplican pulsos luminosos de 8 destellos de luz de fluencia de esta energía directamente sobre las cajas de cartón. Entonces, este tratamiento adicional permite entonces un periodo de aptitud comercial de 14 días. Bueno, Begoña habló esta mañana sobre el envasado en la aplicación de las atmósferas modificadas en los vegetales precortados. Mis otros colegas ayer, Carlos, hoy también Ricardo, habló sobre las atmósferas modificadas, controladas, aplicados a cada tipo de producto. Yo no puedo dejar de mencionarlas porque son hacia dónde ha ido la tecnología para tratar de resolver todos los problemas que produce el procesamiento mínimo. Entonces, vamos a mencionar rápidamente lo que acabamos de ver con Begoña, que son la aplicación de recubrimientos comestibles, donde en los últimos años muchos grupos de investigación, de investigadores han trabajado en el tema. El objetivo principal es proteger los productos perecederos para aumentar su vida útil, mantener la calidad mediante el retardo de la deshidratación, disminuir la respiración, mantener la textura, todo esto que ya lo mencionó Begoña. Los recubrimientos entonces se definen como una matriz continua que puede ser preparada a partir de materiales como polisacáridos, proteínas y lípidos, y en las formulaciones se pueden aplicar algunos plastificantes o aditivos a fin de modificar sus propiedades físicas y facilitar la funcionalidad en cuanto a la distribución superficial en el producto que lo queremos aplicar. Estos se localizan en una superficie fina sobre el alimento y generalmente las dos formas de aplicarlo es por inmersión o por aspersión, siendo la aspersión como más efectivo, ¿no? La aptitud para el consumo de un recubrimiento viene dado por su capacidad de protección, sus propiedades sensoriales y funcionales, su estabilidad química, físico-química y microbiológica de interacción con el alimento, y desde el punto de vista sanitario no podemos descuidar de que tiene que ser un producto seguro. Los recubrimientos, entonces, trata de minimizar los efectos negativos en la calidad de los productos, como los que habíamos visto con Begoña hace un ratito. Entonces, para disminuir estos efectos podemos aplicar los recubrimientos a fin de crear en el alimento, la película va a rodear la superficie, entonces va a crear una atmósfera modificada. Y bueno, para disminuir entonces estos efectos, los recubrimientos ofrecen la posibilidad de extender la vida útil. Es decir, reducir las pérdidas de agua, limitar el intercambio gaseoso entre el producto y la atmósfera circundante, vehiculizar la incorporación de aditivos, como mencionó Begoña, y principalmente sustancias como antioxidantes, calcio, microorganismos probióticos, ácidos orgánicos de cadena corta con la función de conservadores, aceites esenciales, propóleos, etc.
Lo que sí debe tener propiedades mecánicas que permitan su uso en la superficie de los vegetales frescos cortados y tienen que crear una estructura continua, pero para eso a veces con un solo material de recubrimiento no se puede lograr, entonces necesitamos de la ayuda de plastificantes. Aquí tenemos una tablita de algunas sustancias utilizadas como plastificantes, utilizadas con diferentes recubrimientos para diferentes productos y la referencia. Así que antes de dormir en la noche, si quieren, agarren la tablita y la leen y si les interesa alguno, profundizan. Bueno, todos los grupos que trabajan con la elaboración o diseño de películas, tanto para productos enteros como mínimamente procesados, tienen que caracterizarlos y esa caracterización se hace a través de la determinación del color, del espesor, de las propiedades mecánicas que tenga, de la solubilidad, de la permeabilidad al oxígeno, al dióxido de carbono y al vapor de agua, porque el recubrimiento es un agente de barrera. Los recubrimientos comestibles se definen por su naturaleza, están hechos a base de lípidos, de polisacáridos, de algas marinas, también tenemos quitina y quitosano y algunas gomas. Frente a la heterogeneidad de los diferentes componentes se plantea la posibilidad entonces de utilizar combinaciones para mejorar las películas formadas. Entonces, por ejemplo, si una es buena para en cuanto a la permeabilidad del agua, otro componente puede ser bueno en cuanto a la flexibilidad y su adherencia al producto, entonces se pueden hacer combinaciones. Esas mezclas se forman por emulsión con lípidos y otros componentes o recubrimientos multicapas que dan lugar a la formación de estructuras más fuertes. Las emulsiones se aplican más fácilmente que los recubrimientos multicapas y las propiedades de barrera de los multicapas, sin embargo, son mejores. Aquí tenemos ejemplos de algunos recubrimientos empleados en la conservación de los vegetales mínimamente procesados. Estudios con sus referencias, cuál es el recubrimiento empleado y la función principal por la cual se le añade al producto. Bueno, esto lo vamos a pasar, después lo leen cuando quieran profundizar. Hay algunos aspectos sobre los diferentes tipos de recubrimientos, lípidos, proteínas, cuáles son las principales proteínas empleadas para este tipo de recubrimiento, los recubrimientos a base de polisacáridos y los materiales dentro de este grupo. Los más utilizados son la celulosa, derivados y almidón. Aquí tenemos referencias también extraídas de este trabajo, donde está el producto, cómo está formada la formulación del recubrimiento, cuál es el efecto benéfico y la referencia por si les interesa buscar algo en particular. Bueno, aquí como a modo de ejemplo podemos ver el efecto justamente de material de barrera, donde vemos la pérdida de peso en función del tiempo para brócoli mínimamente procesado y almacenado a 5 grados centígrados, donde aquí tenemos el producto fresco y aquí tenemos con carboxilmetilcelulosa y con quitosano. Entonces podemos ver la alta efectividad del quitosano. Para los dos son buenos, ¿no? Porque a lo largo, fíjense, de 18 días tenemos pérdidas de peso inferiores a 1%. En cuanto a la reducción de la pérdida del ácido ascórbico, que todos sabemos es una de las principales vitaminas que se producen una de las principales vitaminas que se pierde durante el procesamiento y almacenamiento, podemos ver que también tiene un efecto positivo en su retención. Esto, la línea punteada es el control, y aquí podemos ver cómo el quitosano y la carboxilmetilcelulosa permiten una pérdida inferior. Respecto de inhibir el desarrollo de microorganismos, tenemos
también que, por ejemplo, el quitosano tiene una alta efectividad. En cuanto a la firmeza, podemos ver, esto está hecho en un trabajo con manzanas Fuji cortadas, recubiertas con alginato, cloruro de calcio conteniendo gelán, que es y este es el control. Podemos ver, fíjense, incluso luego de los 23 días, cómo la firmeza del producto es mucho mejor que la del control, que no tiene recubrimiento. Bueno, también aquí hay una tablita donde ejemplifica cómo es la supervivencia de esta bacteria que es enteropatógena, que produce el síndrome uremohemolítico, en manzanas cortadas, inoculadas con esta cepa y recubiertas con recubrimientos de alginato, con y sin la incorporación de aceites esenciales o sus compuestos activos, que son estos. Rápidamente podemos ver que los diferentes compuestos activos incorporados inhiben drásticamente la reducción, comparado con el producto control. Entonces son efectivos. Bueno, todo esto no podemos olvidarnos del producto, de aplicarlo industrialmente. Entonces hay que ver no solo qué conviene el producto, cómo lo vamos a aplicar, si tenemos la infraestructura adecuada y las regulaciones para cada país, ya sea donde se lo va a producir y hacia dónde se lo va a exportar. Entonces la tendencia es imprescindible profundizar en el estudio de las interacciones entre tejidos vivos y los materiales empleados, comprender cómo estas sustancias pueden alterar las características microbiológicas y organolépticas de los productos cortados, porque recordemos que aún un producto, aún de una misma especie, pero de diferentes variedades, pueden comportarse de forma diferente en la parte de post cosecha. Pueden tener diferentes intensidades respiratorias incluso, y con todo ello, todo el metabolismo fisiológico. Es preciso desarrollar entonces nuevas formulaciones a partir de materiales que establezcan enlaces cruzados entre sus moléculas. Y bueno, para ir redondeando, y disculpen, va a haber algunas repeticiones con lo que mencionó Begoña, pero entonces los pasamos rápidamente. En los últimos años también se ha trabajado muchísimo en lo que es nuevos desarrollos para el envasado de las frutas y hortalizas, específicamente para la presentación de los vegetales mínimamente procesados. Tenemos, bueno, los films microperforados, y en general, dentro de los cuales tenemos que diferenciar los microporosos, en donde el film incluye en su estructura materiales cerámicos finamente divididos como zeolitas, carbonato de calcio, óxido de silicio, que entonces va a crear perturbaciones en la continuidad del film. Entonces se van a crear microporos de muy bajo tamaño. Entonces la permeabilidad va a depender del número de poros y del tamaño del poro. Por ejemplo, tenemos una firma comercial, una marca que es Freshhold, que se aplica en este tipo de productos. También tenemos los microperforados, que a diferencia de los otros, esta perforación se obtiene por perforaciones mecánicas o por láser. El tamaño del poro varía de 50 a 200 micrómetros. Y bueno, el diseño del envase se va a realizar en función del número de poros y tamaños necesarios para cada tipo de producto. También tenemos los envases activos, como mencionó Begoña, que es un sistema que interactúa con el alimento, con el espacio de cabeza y con el medio ambiente externo por medio de algún aditivo o aditamento cuya función contribuya a disminuir los procesos de deterioro, puede ser un auxiliar en los procesos de cocción o preparación, o informar sobre la calidad del alimento que está conteniendo ese envase. Entonces tenemos los envases activos, que actúan de forma coordinada con la atmósfera modificada y el producto para mejorar su calidad, seguridad y aumentar su vida útil.
Aquí tenemos algunos ejemplos de envases activos, en donde los envases tienen secuestradores de oxígeno y etileno, absorbedores y emisores de dióxido, reguladores de humedad, liberadores de antioxidantes, envases que muestran el historial de temperaturas en la que el producto ha estado sometido, como ya lo mencionó Begoña. Por ejemplo, para el control de la pérdida de humedad se pueden usar películas de polietileno, o sea, se han desarrollado varios sistemas de envases activos para controlar la condensación de humedad en la superficie interna de los envases, que muchas veces es un defecto de este tipo de producto. Entonces, utilizando películas de polietileno fabricados por extrusión con agentes antiniebla introducidos en su composición, y compuestos activos como estos, que tienen propiedades emulsificantes y anfifílicos. Hay firmas comerciales con marcas patentadas, en donde también me permiten el control de goteo de aguas en los alimentos con alta actividad acuosa, en donde tienen adherido un polímero súper absorbente colocado entre las dos películas. Bueno, es así como actúa. Tenemos el envase, tenemos como un orificio, entonces, que se recubre con un film microperforado formado por una mezcla de polímeros que van a cambiar de fase sólido-líquido, por ejemplo, según la temperatura en la que se encuentren. La velocidad de transferencia se incrementa significativamente cuando la temperatura es mayor a la del punto del polímero, y esto lo podemos ver aquí. El polímero a una determinada temperatura, o hasta una determinada temperatura, está en la forma cristalina, y luego de una determinada temperatura pasa a la forma amorfa, y con ello conlleva a un cambio de su permeabilidad. Entonces, de esa forma, cuando se aumenta la temperatura, el producto que está conteniendo ese envase aumenta su intensidad respiratoria, pero la permeabilidad del envase también aumenta. Bueno, también se emplean para el control de desarrollo microbianos, introduciendo almohadillas con agentes antimicrobianos volátiles, incorporación de agentes antimicrobianos en el plástico que compone el envase, o uso de polímeros con actividad antimicrobiana propia. Aquí tenemos algunos de los agentes que pueden ser adicionados. Bueno, como Begoña mencionó y también Belén en las charlas de ayer, tenemos los envases inteligentes que sirven para monitorear factores extrínsecos que van a afectar la calidad y la vida de anaquel del producto, como por ejemplo indicadores de temperaturas críticas, indicadores parciales del historial de la temperatura del producto e indicadores del historial completo. Tenemos varias patentes que se pueden aplicar. Bueno, entonces la tecnología del envasado inteligente, que efectúa una función inteligente a fin de facilitar la toma de decisiones, a fin de extender la vida útil, aumentar la seguridad, mejorar la calidad y prevenir posibles problemas. Este diagramita ya lo vimos en dos oportunidades, así que lo voy a pasar, pero básicamente a través de un chip se manda información hasta una central en donde se pueden tomar decisiones. Entonces, se requiere de investigaciones que soporten aplicaciones comerciales sobre el efecto de sistemas de envases activos en su calidad y vida de anaquel. También se requiere de nuevos desarrollos que contrasten causas de deterioro específicas de vegetales cortados que requieren de tecnologías complementarias para mantener su calidad sanitaria, nutritiva y organoléptica. Es decir, como dijo Víctor hoy, la temperatura hace el 80%, pero bueno, todas estas tecnologías pueden aportar a que tratemos de que la calidad se mantenga en un mayor porcentaje. Y bueno, rápidamente les muestro unas fotitos de cuáles son las tendencias que lo hemos visto durante las diferentes charlas para el envasado de este tipo de productos. Bandejas individuales, mezclas listas para consumir, ensaladas mixtas. Se están trabajando con productos de mayor valor agregado también.
desarrollos en el packaging, como por ejemplo ready to cook, o envases con múltiples compartimentos y envases para comercializar vegetales mediante máquinas expendedoras. Nosotros en mi país no lo tenemos, aquí creo que tampoco, pero en Estados Unidos y en Europa sí se los puede encontrar. Aquí tenemos entonces diferentes presentaciones que podemos encontrar. También tenemos los envases que nos permiten introducir directamente en el microondas para cocinarlos o calentarlos inmediatamente antes de consumirlos. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho esto, las papitas listas para poner en la parrilla, donde se hace el barbecue. Esto está llegando a su vida bonita, me parece. Bueno, multicompartimentos, multiproductos, se ve mucho también. Bueno, aquí están las máquinas expendedoras que les mencionaba. Entonces, para terminar, las consideraciones importantes es efectividad en la protección de la calidad de los productos, uniformidad y constancia de los materiales, sustentabilidad del método envasado, teniendo en cuenta las consideraciones ambientales, que sea reciclable y con una alta velocidad de degradación, y obviamente desde el punto industrial no podemos olvidarnos del costo-beneficio. Bueno, y esto, para terminar, esta imagen la presentó en una conferencia el doctor Keider, en donde lo que quiero ilustrar básicamente es que de todo lo que es el procesado requiere nuevos productos más atractivos, entonces hay que hacer volar la imaginación también. Entonces los maridos, esposos, amantes o los que fueran, cuando quieran agasajar a sus chicas, en vez de un ramo de flores les pueden llevar un ramo de frutas frescas cortadas. Bueno, aquí están algunos de los que integramos el grupo de investigación, y muchísimas gracias por estar con nosotros.